31 de diciembre del 2024, en la recta final de este año. Celebramos esta noche la víspera del año nuevo. Estamos en la séptima, dentro de la octava de Navidad. Vamos proclamando la palabra de Dios en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 18 al 21. Hijos míos, esta es la última hora. ¿Han oído ustedes que iba a venir el anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros. Pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito, no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanzas al Señor del Salmo 95. Verso 1 en adelante, alégrense los cielos y la tierra. Cantemos al Señor un cántico nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques regocijo. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Alabanzas al Dios de la vida. Aquel que es la palabra se hizo carne. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya. De la proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 al 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene procedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito,
que está en él, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Lucas 1 al 18, nos dice que Jesucristo es la encarnación de la palabra preexistente y que la vida, la luz y la afiliación divina fluyen de la aceptación de la historia de Dios. En este capítulo se menciona que el Verbo estaba en el principio con Dios y era Dios. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. El Verbo vino al mundo para hacernos hijos de Dios. La vida fue manifestada y se nos ha manifestado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quien cree y recibe a Jesús es llamado hijo e hija de Dios. Jesús es eterno. Vamos de nuevo. En este capítulo se menciona que el Verbo estaba en el principio con Dios y era Dios. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, que siendo Dios mismo, se engendra en el seno de María. Se humilla a sí mismo para manifestarse en carne como nosotros, a semejanza nuestra. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel que es la palabra, aquel que es Dios, se hizo carne en el seno de María. Vino a ser como nosotros para darnos prueba de que todo lo podemos en el nombre de Jesucristo. Vino a sufrir y a vivir las mismas tendencias y debilidades a excepción del pecado. Aleluya. Por lo tanto, todo lo puedo o todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Verbo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Sin esa luz verdadera, el hombre vive en las tinieblas, en la oscuridad, en la maldad, en el pecado. El Verbo vino al mundo para hacernos hijos de Dios. Y sin el Verbo no podríamos ser hijos de Dios. Porque Jesús es el camino al Padre. La vida fue manifestada y se nos ha manifestado. La vida es Jesús. Y Él, siendo vida, se manifestó al mundo, y al manifestarse al mundo se nos ha manifestado a nosotros, y a los que lo acogen y lo reciben les da vida. Por eso muchos andan caminando como momias de Machu Picchu, como momias de Guanajuato, muertos en vida, mi querido amigo, amiga. La vida fue manifestada y se nos ha manifestado. Alabado sea el Señor. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por el poder de la sangre de Cristo Jesús somos lavados y librados de toda inmundicia, de maldad y de pecado. Mas quien cree y recibe a Jesús es llamado hijo e hija de Dios. Todo por gracia de Dios, no porque nosotros lo merezcamos, no por mérito nuestro, sino porque Él es bueno y malos somos nosotros. Jesús es eterno, alfa y omega, principio y fin, primero y último. Jesús es la eternidad.
Así pues, la lectura del Santo Evangelio de hoy, San Juan 1:1 al 18, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hicieron todas las cosas y nada pudo haberse hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dejemos que esa luz nos alumbre. San Juan 1:18 informa al lector de que Jesucristo es la encarnación de la palabra preexistente y de que la palabra preexistente y de que la vida, la luz y la filiación divina fluyen de una aceptación de la historia del Dios invisible revelada por la palabra encarnada que es Cristo Jesús. Esta historia perfecciona el don anterior de la ley que se dio a través de Moisés. En los primeros 18 versículos de San Juan capítulo 1 se esfuerza por hacer hincapié de un punto que afecta directamente al corazón del cristianismo. Jesús es Dios. Juan demuestra que Jesús es Dios al mostrar que Jesús está con Dios en los versículos 1 al 5, que Jesús es reconocido como Dios en los versículos 6 al 13, y por último, que Jesús revela a Dios en los versículos 14 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo y nada pudo haberse hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Respuesta final, el prólogo del Evangelio de San Juan 1:1 al 18 sirve como una hoja de ruta teológica para todo el Evangelio, resaltando temas claves como la divinidad de Cristo, el concepto de luz y oscuridad y la encarnación del Verbo eterno. La palabra griega logos, traducida como palabra, en español es una de las palabras características de los escritos de San Juan. No existe un equivalente exacto de logos en español. Tiene un significado más profundo que palabra, ya que es la expresión de la mente de Dios, una comunicación de Dios y una entidad personal que estaba con Dios. En el principio era la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios. En el principio era el Verbo, y aquel que es el Verbo estaba con Dios y era Dios. La palabra es Jesucristo, el Evangelio es Jesucristo, el Verbo es Jesucristo. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, feliz año nuevo y que Dios los bendiga grande y abundantemente en Cristo Jesús nuestro Señor.